El mundo está lleno de pecados visibles. Robos, engaños, mentiras, traiciones, odios, todos parecen tener rostro y nombre. Pero hay uno que pasa desapercibido, uno que se disfraza de humildad, de prudencia, incluso de fe. Es el pecado que nadie confiesa, porque casi nadie lo reconoce. Es el pecado silencioso que consume lentamente el alma mientras hace creer que todo está bien. Hoy hablaremos de él. No para señalar, sino para despertar. Porque todos, sin excepción, lo hemos cometido. Este pecado no necesita palabras para manifestarse. No deja huellas físicas, ni genera escándalos públicos. Pero se mete en el corazón como una sombra, apaga la pasión por Dios, adormece la conciencia y enfría la fe. Es el pecado de la indiferencia espiritual. No una indiferencia hacia la religión o los rituales, sino hacia el propio Dios. Ese momento en el que dejamos de sentir, dejamos de buscar, dejamos de reaccionar ante lo divino. La indiferencia espiritual es el cáncer del alma moderna. No es rebeldía, no es odio, es algo peor, es el vacío disfrazado de paz. Muchos creyentes hoy no pecan por hacer el mal, sino por dejar de hacer el bien. No niegan a Dios, pero tampoco lo buscan. No lo rechazan, pero tampoco lo aman con intensidad. Se conforman con un creo que no cambia nada, con una fe sin fuego, con una oración repetida sin alma. Jesús dijo una vez algo que debería estremecer a todo corazón creyente: porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. No habló del malvado, sino del tibio. Del que se acostumbró a vivir entre la fe y el conformismo, entre el amor y la rutina. Y es ahí donde este pecado se esconde, en el alma tibia, en la indiferencia que apaga el fuego de Dios poco a poco, sin ruido, sin aviso. Hay quienes piensan que el pecado más grave es aquel que escandaliza. Pero los peores pecados son los que adormecen. Los que hacen creer que no hay problema mientras el alma se apaga. La indiferencia espiritual no te destruye de golpe, te va alejando lentamente, un día a la vez, hasta que Dios se vuelve un recuerdo borroso en tu vida. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que oraste con lágrimas, que hablaste con Dios sin mirar el reloj, que sentiste de verdad su presencia? Quizás recuerdas aquel tiempo en que tu fe era fuego puro, cuando todo te conmovía, cuando una palabra bastaba para estremecerte. Pero ahora, todo parece normal. Ya no duele el pecado, ya no conmueve el milagro, ya no inspira el evangelio. Te acostumbraste. Y ese es el verdadero peligro. El enemigo no necesita que te rebeles contra Dios, le basta con que te acostumbres a vivir sin Él. Con que aceptes una fe cómoda, una vida espiritual sin sacrificio, un cristianismo sin cruz. La indiferencia es su estrategia más eficaz porque no destruye, adormece. Y cuando el alma duerme, el enemigo trabaja en silencio. La Biblia nos habla de un pueblo que caminó con Dios y luego se olvidó de Él. Israel vio milagros, escuchó promesas, caminó bajo la nube y el fuego del Señor, y aún así, se volvió indiferente. En el desierto, cuando Dios los alimentaba cada mañana con maná, ellos se quejaban. Tenían a Dios tan cerca que lo empezaron a ignorar. Así es la indiferencia, convierte lo sagrado en costumbre, lo eterno en rutina, lo milagroso en algo común. Hoy vivimos exactamente igual. Vemos maravillas, escuchamos mensajes, presenciamos testimonios, pero ya nada nos mueve. Dios habla, pero los corazones están dormidos. Nos preocupamos más por el algoritmo que por el Espíritu Santo, más por el éxito que por la salvación. Oramos cuando sobra tiempo, leemos la Biblia cuando no hay nada en Netflix, y decimos Dios primero mientras lo dejamos de último en nuestras prioridades. Y lo peor es que creemos que no pasa nada. Pero sí pasa. La indiferencia espiritual es el principio de toda caída. Nadie traiciona a Dios de un día para otro. Primero deja de escucharlo. Luego deja de sentirlo. Y cuando menos se da cuenta, ya lo ha reemplazado con algo más. La indiferencia abre la puerta a todos los demás pecados. Quizás no robas, no mientes, no odias, pero si ya no amas a Dios con pasión, si ya no te duele alejarte de Él, si ya no lo buscas con hambre, estás cayendo en ese pecado que nadie confiesa. El más común, el más peligroso, el más silencioso, la indiferencia espiritual. Este no es un mensaje de condena, sino de despertar. Porque aún hay tiempo. Dios no busca perfección, busca sinceridad. Si hoy te sientes vacío, si tu fe se ha enfriado, si tu oración se ha vuelto rutina, no te avergüences, reconócelo. Porque ese reconocimiento es el primer paso para volver. Dios no te pide que seas fuego siempre, pero sí que no te apagues. Y si ya estás apagado, Él puede encenderte otra vez. Pero para eso, tienes que admitir que la llama se está extinguiendo. Y ese, quizá, sea el acto de confesión más honesto que puedas hacer hoy.
La indiferencia espiritual no aparece de la noche a la mañana. Nadie despierta un día y dice, hoy dejaré de sentir a Dios. No. Nace en silencio, crece en la rutina y se alimenta de pequeñas distracciones. Es una enfermedad que se gesta lentamente, una erosión invisible del alma que ocurre cuando la fe deja de ser relación y se convierte en costumbre. Todo comienza cuando el corazón deja de agradecer. Cuando las bendiciones diarias ya no se reconocen como milagros, sino como derechos. Cuando el pan sobre la mesa ya no recuerda la providencia divina, sino solo el esfuerzo humano. Cuando el amanecer deja de parecer un regalo y se vuelve una simple repetición del día anterior. Es ahí, en ese pequeño olvido, donde la indiferencia empieza a sembrar su raíz. Después viene la segunda fase, la saturación espiritual. Escuchar tantas veces la palabra de Dios, pero sin dejar que penetre el corazón. Acostumbrarse a los sermones, a las frases motivacionales, a los versículos en redes, hasta que todo suena igual. El alma deja de emocionarse porque confunde conocimiento con transformación. Saber mucho no significa sentir más. La saturación lleva a la rutina. Oraciones mecánicas, lecturas apuradas, fe automática. Se ora sin esperar respuesta, se lee sin reflexión, se vive sin propósito. Y poco a poco, la relación con Dios se convierte en una formalidad, un acto más del día. Como quien marca asistencia espiritual, pero sin presencia real del corazón. Luego, sin darnos cuenta, empezamos a justificarlo. Decimos, es normal, todos pasamos por etapas así, o Dios entiende que estoy ocupado. Y sí, Dios entiende, pero también anhela. Él no busca excusas, busca comunión. Sin embargo, el enemigo susurra que no pasa nada, que mientras no hagas daño a nadie, todo está bien. Y así el alma se duerme. El corazón indiferente no se siente mal, y ese es el problema. La indiferencia no duele, al menos al principio. No hay culpa, no hay crisis, no hay lágrimas. Solo una calma vacía, un silencio disfrazado de paz. Pero detrás de esa calma hay un alma desconectada del fuego divino. Es como un cuerpo que sigue respirando, pero cuyo corazón ya late débilmente. Cuando alguien cae en pecado abierto, el dolor lo hace reaccionar. Pero cuando cae en indiferencia, no siente nada. Y sin dolor, no hay búsqueda. Sin búsqueda, no hay cambio. Así, el alma entra en una especie de coma espiritual. Vive, pero no siente, ora, pero no conecta, escucha, pero no entiende. La indiferencia se infiltra también a través del exceso de ruido. Vivimos en una era donde el silencio se ha vuelto incómodo. Las notificaciones, las redes, las opiniones, llenan cada espacio donde antes Dios hablaba. Nos cuesta quedarnos quietos, esperar, escuchar. La voz de Dios no compite con el ruido, simplemente se apaga cuando el alma deja de tener tiempo para Él. Y aquí aparece otra trampa sutil, la autosuficiencia espiritual. Creer que podemos mantenernos de pie sin recargar el alma en la presencia de Dios. Pensar que orar no es tan necesario, que leer la palabra es opcional, que la comunión es un lujo y no una necesidad. El enemigo no necesita destruir tu fe, solo necesita convencerte de que puedes vivir sin alimentarla. Así, la indiferencia toma el control poco a poco. Deja de dolerte el pecado ajeno. Deja de importarte el sufrimiento del otro. Dejas de sentir urgencia por lo eterno. Las prioridades cambian, lo espiritual pasa al fondo de la lista, y lo temporal ocupa el trono. No es que rechaces a Dios, es que lo reemplazas sin darte cuenta. Y lo más peligroso es que esta condición se disfraza. Se viste de madurez, de calma, incluso de equilibrio. Muchos dicen, ya no soy tan emocional, ahora tengo una fe más racional. Pero detrás de esa frase, muchas veces se esconde un corazón que ya no quiere ser confrontado, que prefiere la comodidad de no sentir. Porque sentir implica cambiar. Y cambiar duele. Jesús, en los evangelios, siempre reaccionó ante la indiferencia. No contra los pecadores arrepentidos, sino contra los indiferentes religiosos. Los fariseos cumplían la ley, pero su corazón estaba lejos. Sabían de memoria las escrituras, pero habían olvidado al Dios de esas escrituras. Lo tenían delante, y no lo reconocieron. Eso es lo que hace la indiferencia, te acostumbra tanto a lo divino que dejas de verlo. Hoy no es diferente. Sabemos versículos, frases y canciones, pero muchas veces ya no hay encuentro real. Hemos llenado la fe de teoría, pero le quitamos la pasión. Queremos sentir a Dios, pero sin buscarlo. Esperamos milagros, pero sin obediencia. Y cuando no los vemos, decimos que Él se ha alejado, cuando en realidad somos nosotros los que apagamos la llama. La indiferencia espiritual no se cura con ruido religioso, sino con sinceridad. No basta con hacer más,
sino con volver al corazón. Dios no busca manos ocupadas, busca corazones encendidos. Y cuando la indiferencia se instala, lo primero que hay que recuperar no es la disciplina, sino el deseo. Ese deseo puro de volver a sentir su presencia. Quizás hoy te das cuenta de que esa frialdad te ha alcanzado. Que ya no sientes lo mismo cuando oras, que ya no te conmueve lo que antes te hacía llorar. No lo niegues. No te justifiques. Solo reconócelo. Porque reconocerlo es el inicio del regreso. El alma que admite su sequedad ya está más cerca de florecer otra vez. Dios no rechaza al tibio, lo despierta. No abandona al indiferente, lo sacude. Y muchas veces, las crisis que llegan a tu vida no son castigos, sino alarmas. Dios permite vacíos para que el alma vuelva a tener hambre. Permite desiertos para que vuelvas a buscar el maná. Permite silencios para que aprendas a escuchar de nuevo. La indiferencia espiritual se cura con encuentro, no con teoría. Y ese encuentro comienza cuando aceptas que lo perdiste. No hay sanidad sin verdad. Y no hay regreso sin humildad. El alma que dice ya no te siento, pero quiero volver a hacerlo, es el alma que Dios corre a abrazar. El alma indiferente no está muerta. Solo duerme. Y como todo lo que duerme, puede despertar. Pero ese despertar nunca es suave, suele venir con sacudidas. A veces, con pérdidas, con vacíos, con silencios. Esas etapas que parecen oscuras no siempre son castigos, muchas veces son llamados de Dios. No para destruirte, sino para reanimarte. Dios sabe cuando tu corazón ha comenzado a apagarse. Lo ve en tus oraciones distraídas, en tus silencios largos, en tus excusas constantes. Y en lugar de gritarte, Él susurra. Envía señales. Permite que las cosas que antes te llenaban ya no te satisfagan. Que las victorias ya no sepan igual. Que las personas no puedan llenar el espacio que solo Él ocupa. Así comienza el despertar, cuando nada externo logra calmar el vacío interno. A veces, la indiferencia no se rompe con palabras, sino con dolor. Dios deja que algo te sacuda, que un plan falle, que una puerta se cierre, que una persona se aleje. No porque quiera verte sufrir, sino porque solo en el silencio del alma herida puedes escuchar su voz de nuevo. Es allí, cuando todo parece perder sentido, donde el alma recuerda que su propósito nunca estuvo en lo que tenía, sino en quien la habitaba. El despertar del alma indiferente es como el amanecer, primero una ligera claridad, luego el calor vuelve lentamente. Empiezas a sentir pequeños destellos de fe, momentos en que la oración vuelve a tener sentido, lágrimas que regresan después de años de sequedad. Son señales de que el fuego no se apagó, solo estaba escondido bajo la ceniza. Cuando el Espíritu Santo toca un corazón dormido, no lo hace con reproche, sino con ternura. Él no grita, acaricia. No acusa, llama. Y ese llamado es profundo, no busca que hagas más cosas, sino que vuelvas a Él. No te pide que corrijas primero tu vida, sino que le abras de nuevo la puerta. Porque antes de restaurarte, quiere reconquistarte. La indiferencia espiritual muere cuando el alma recuerda el amor del primer encuentro con Dios. ¿Recuerdas cómo fue? Aquella vez en que sentiste que Él te hablaba directamente, cuando todo tu ser ardía, cuando orar no era una obligación sino un deseo. Eso es lo que Dios quiere devolverte, esa pasión genuina. No la emoción pasajera, sino la certeza viva de su presencia. Pero para despertar de verdad, hay que tomar una decisión. No basta con sentir nostalgia por lo que se perdió. Hay que levantarse y buscarlo de nuevo. La fe no regresa sola, se reconstruye paso a paso. Y cada paso de regreso es una victoria sobre la indiferencia. Orar cuando no tienes ganas, leer la palabra aunque no entiendas, cantar cuando no sientes, eso es fe real. Fe que no depende de emociones, sino de amor. El alma despierta cuando vuelve a buscar sin condiciones. Cuando dejas de decir, te buscaré cuando tenga tiempo, y comienzas a decir, te buscaré porque sin ti, nada tiene sentido. El amor a Dios no crece en la comodidad, sino en la entrega. No se alimenta del control, sino de la confianza. Y cuando comienzas a acercarte otra vez, el enemigo intentará detenerte. Te dirá que ya es tarde, que no sentirás lo mismo, que tu fe no volverá a ser como antes. Pero lo que no te dice es que Dios nunca dejó de esperarte. Que mientras tú dormías espiritualmente, Él seguía hablándote en sueños, protegiéndote en medio de tus rutinas, guardándote de lo que no veías. Su fidelidad no depende de tu fervor, depende de su amor eterno. Cuando el alma despierta, no todo cambia de inmediato. A veces lloras al orar, y otras veces vuelves a sentir silencio. Pero esta vez entiendes que el silencio también es presencia. Que aunque no lo sientas, Él está. Que no necesitas señales para creer, porque su palabra ya te lo prometió.
El fuego no siempre se muestra, pero si el corazón sigue buscando, sigue ardiendo. Hay momentos en que sentirás vergüenza por haberte alejado. Pensarás que ya no eres digno, que tu tibieza fue una traición. Pero Dios no te pide perfección, te pide regreso. No le interesa cuánto te alejaste, sino que hoy decidas volver. Porque mientras tengas aliento, hay esperanza. Mientras haya vida, puede haber renacer. El despertar espiritual se sostiene en 3 actos: recordar, reconocer y regresar. Recordar de dónde caíste. Reconocer dónde estás. Y regresar con humildad. No es una fórmula, es un proceso. Y en ese proceso, la indiferencia se disuelve. Porque el amor verdadero no muere, solo se adormece, y cuando vuelve a escuchar la voz de su amado, despierta con fuerza. Cuando vuelves a sentir la presencia de Dios, incluso lo pequeño, algo cambia en ti. Ya no buscas emociones, buscas comunión. Ya no preguntas qué me da Dios, sino qué puedo darle. Ya no usas su nombre solo cuando necesitas, sino también cuando agradeces. Esa es la señal del verdadero despertar, cuando dejas de usar a Dios como refugio temporal y comienzas a amarlo como propósito eterno. Y entonces sucede lo más hermoso: el fuego que se apagó en ti comienza a encender a otros. La pasión que habías perdido se convierte en testimonio. Lo que parecía un fracaso se vuelve ministerio. Dios no desperdicia ninguna caída, la transforma en enseñanza. Y la indiferencia que una vez te durmió se convierte en el recordatorio de por qué no quieres volver a dormir jamás. Porque una vez que despiertas, entiendes algo que nunca más olvida: que el alma no nació para sobrevivir, sino para arder. Que el corazón humano no está completo sin la presencia de Dios. Y que nada, absolutamente nada, se compara con volver a sentir su amor después de haberlo perdido. Y llegamos al final de este viaje, un viaje incómodo, sí, pero necesario. Porque no se trata solo de hablar de un pecado invisible, sino de reconocer cómo lo hemos dejado gobernar nuestras vidas en silencio. El orgullo, el ego espiritual, la constante necesidad de tener la razón, de sentirnos mejores que los demás, incluso cuando decimos actuar por fe. Ese es el pecado que todos cometemos y casi nadie confiesa. Porque aceptarlo significa admitir que hemos construido un altar dentro de nosotros mismos, y que a veces ese altar ha desplazado al Dios verdadero. Muchos justifican su orgullo con frases disfrazadas de virtud: yo no soy como los demás, yo siempre he sido fiel, ellos no entienden las cosas espirituales como yo. Pero detrás de esas palabras hay una herida no sanada, una necesidad desesperada de ser visto, aprobado y admirado. Y mientras más la alimentamos, más nos alejamos del propósito de servir con humildad. El orgullo no solo nos separa de Dios, nos hace incapaces de reconocer su voz, porque el ruido de nuestro ego la ahoga por completo. Jesús nos enseñó con su ejemplo lo opuesto a este pecado. No buscó aplausos, ni fama, ni reconocimiento. Cuando hacía milagros, muchas veces pedía silencio. Cuando lo alababan, desviaba la gloria al Padre. Cuando lo traicionaron, no se defendió. Y cuando lo crucificaron, perdonó. Esa es la humildad radical que vence el orgullo, aquella que no necesita demostrar nada, porque lo ha entregado todo. Pero nosotros, en cambio, luchamos cada día contra ese deseo sutil de ser alguien, incluso en lo espiritual. Queremos ser vistos como los correctos, los santos, los diferentes. Sin darnos cuenta, caemos en el mismo error de los fariseos, que sabían mucho de la ley, pero nada del amor. Hay una frase poderosa que deberíamos grabar en el corazón: el orgullo convierte a los siervos en jueces, y la humildad convierte a los jueces en siervos. Porque quien se cree justo, condena, pero quien se reconoce débil, comprende. El orgullo nos hace mirar desde arriba, mientras que la humildad nos hace mirar a los ojos. Y solo desde esa mirada humana, honesta, es que el amor de Dios realmente se manifiesta. Quizás hoy estás viendo este video y te das cuenta de algo: que durante años has juzgado a otros por sus errores, pero nunca te detuviste a mirar los tuyos. O que has sentido placer en tener razón, incluso cuando eso te alejaba de alguien que amabas. Tal vez te has refugiado en la religión para ocultar heridas que no quisiste sanar, o has usado la fe como escudo para evitar confrontar tu ego. Si algo de esto resuena contigo, no te culpes. Todos hemos estado ahí. Todos hemos caído en ese pecado invisible, porque el orgullo se disfraza de luz, y a veces parece justicia, pero termina siendo condena. Sin embargo, reconocerlo no te hace débil, te hace libre. Confesar este pecado no es solo decir soy orgulloso, sino empezar a soltar el control, a dejar que Dios actúe sin que tu ego interfiera. Es aceptar que no siempre tendrás la razón, que no necesitas tener la última palabra, y que la verdadera grandeza no está en ser admirado, sino en servir con amor. Ese es el paso que pocos dan, pero que cambia todo. Y si llegaste hasta aquí,
quiero invitarte a hacer algo más profundo. No te vayas solo con la reflexión. Pregúntate, ¿en qué parte de mi vida estoy escondiendo este pecado bajo una máscara? Tal vez en tus relaciones, en tu trabajo, o incluso en tu manera de creer. Escríbelo, medítalo, háblalo con Dios. Porque el cambio comienza cuando el alma deja de justificarse y empieza a rendirse. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que de alguna manera hablaba directamente a tu corazón, te invito a quedarte en esta comunidad. Aquí, en Red de Almas, no buscamos aparentar perfección, sino caminar juntos hacia una fe más honesta y real. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tal vez sin saberlo, podrías ayudar a alguien más a liberarse del mismo orgullo que una vez te esclavizó a ti. Y antes de irte, quiero dejarte una última imagen. Imagina a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Ellos confundidos, avergonzados, incapaces de entender cómo su maestro se rebajaba así. Pero Jesús no se rebajaba, se elevaba. Porque solo quien se inclina ante los demás por amor, realmente se levanta ante Dios. Ese es el corazón que vence el pecado del orgullo. No un corazón que se justifica, sino uno que se entrega. Así que, si estás dispuesto, pídele hoy a Dios que rompa dentro de ti cualquier orgullo que te haya alejado de Él o de las personas que amas. Que te devuelva la sencillez de servir sin esperar, amar sin medir y creer sin presumir. Porque solo cuando dejamos de pensar en nosotros, empezamos a reflejar verdaderamente a Cristo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desnudando verdades que el alma necesita recordar. Porque en este camino, no buscamos ser perfectos, buscamos ser transformados.